Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos grannies tejidos a crochet. Eh, Tienen su elaboración, hay que prestar un poco de atención, pero podríamos decir que toda persona puede realizar este hermoso granny y está relacionado con lo que llamamos la escalera de Jacob, creo que se llama así, si me equivoco, pido disculpas. Bueno, voy a estar realizando ahora este granny con 7 colores diferentes y aquí también este está realizado con 7 colores diferentes y este está realizado con 6, ¿sí? Lo importante es ir buscando colores que vayan contrastando para que tenga una mejor terminación. Bueno, vamos a estar utilizando el punto alto o vareta, vamos a estar utilizando también después puntos bajos para finalizar todo el contorno y también, como ya les había dicho, vamos a necesitar 7 colores de hilados de color diferente, si pueden, en lo posible que sea del mismo grosor, y voy a estar utilizando yo una lana acrílica, un ganchillo de 4,5 milímetros, vamos a necesitar una aguja lanera también, tijeras y ¿qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a comenzar utilizando el color amarillo y vamos a hacer 4 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 cadenas, ¿sí? Y vamos a cerrar la primera cadena con la última, la vamos a unificar con un punto raso deslizado para hacer un arito. Dentro de este arito vamos a estar tejiendo los puntos, ¿sí? Bien, ahora vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas de altura. Tomo la lazada, me meto dentro del arito y hago una vareta. Y ahora vamos a comenzar a hacer lo que llamaríamos las cadenitas, ¿sí? Vamos a hacer 10 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? 10 cadenitas al aire. Vamos a volvernos otra vez para atrás y vamos a ponernos aquí en el medio. Aquí, pues se me dio vuelta. Aquí vamos a pasarnos al medio del punto y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y ahora vamos a tomar la lazada y vamos a hacer otra vareta más, porque en el centro comenzamos con grupos de 3 varetas, ¿sí? Y en las esquinas van a estar separadas por 2 cadenas, ¿sí? Y también en esa se va a hacer un bucle, ¿sí? Vamos a ir haciendo bucles en las esquinas también y en los 4 extremos, ¿sí? Bien. Así que vamos a comenzar con un grupo de 3 varetas. El bucle comenzamos con 3 cadenas, que sería la primera vareta. Una vareta que sigue para completar la segunda vareta del grupo de 3 y luego hacemos el bucle con 10 cadenas. Volvemos aquí y hacemos un punto deslizado y luego hacemos la tercera vareta para completar ese grupo. Ahora vamos a hacer la esquina. Vamos a hacer una cadena de separación y vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Muy bien. Ahora vamos a volver y vamos a hacer un bucle. Pero ¿dónde vamos a hacer el bucle? El bucle no lo vamos a hacer en la primera cadena, porque la primera cadena sería la cadena de separación. La vamos a hacer en la segunda. Vuelvo al segundo punto y hago un punto deslizado. Y ahora hago otra cadena de separación para completar las 2 cadenas de separación que van en las esquinas, ¿sí? Lo que pasa es que aquí le estamos agregando el buclecito, que es algo más que agregamos en el granny. Ahora volvemos a hacer otra vez un grupo de 3 varetas. Hacemos
se me salió. Nos ponemos dentro del arito, hacemos la primera vareta y cuando llegamos a la segunda vareta vamos a hacer el otro bucle, ¿sí? Hacemos la segunda vareta, la completamos y hacemos 10 cadenas al aire. 1, 2, 3, 5, 6 y 10. Una vez que completamos las 10, aquí nos vamos a poner en este espacio del medio, ¿sí? Y vamos a pasar por ahí el ganchillo. Vamos a volver y vamos a pasar el ganchillo por ahí y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y ahora vamos a hacer esa vareta que nos falta para completar el grupo de 3 varetas, ¿sí? ¿Estamos? Ahí vamos. Tenemos que hacer en total 8 buclecitos, ¿sí? Bien. Ahora volvemos a la esquina. Hacemos la cadena de separación y las 10 cadenas. 1, muy bien. Ahora, una vez que hicimos las 10 cadenas, volvemos. Y no nos vamos a poner en la primera cadena porque es la cadena de separación. Nos vamos a poner en la segunda. Pasamos y vamos a tomar el hilo y hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos una cadena más que sería la otra cadena de separación. Y continuamos. Hacemos una vareta. Hacemos otra vareta. Y ahora hacemos las 10 cadenas. 10. Una vez que llegamos a completar las 10 cadenas, volvemos hacia atrás y en este espacio vamos a pasar y hacer un punto deslizado. Vuelvo con la cadena, tomo un poco de hilo y hago un punto deslizado. Tomo la lazada nuevamente, voy al arito y hago la tercera vareta para completar el grupo, ¿sí? Y aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Muy bien, hicimos 3 y 2 esquinas. Ahora nos tocaría una esquina. Hacemos una cadena y ahora hacemos 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos para atrás, pero recuerden que vamos a la segunda cadena. Cuando llegamos a las esquinas, hacemos un punto deslizado y una cadena más. Y ahora tenemos que hacer el grupo de 3 varetas. Se me quedó el hilito de atrás. De 3 varetas, 1, 2 y en esta completamos las, voy a tomar hilo, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora sí, vamos a venirnos aquí al medio y hacemos un punto deslizado. Y ahora tomo la lazada, me meto en el mismo lugar y hago la vareta que me falta de el último grupo. Pero ahora nos faltaría una esquina, ¿sí? Entonces, hacemos una cadena y ahora hacemos 10 más. 1, 2, 3, y 10. Ahora que estamos en la esquina, vamos a ir. El primero es el punto de separación y en la segunda cadena, tomo la lazada, paso y hago un punto deslizado. Y ahora hago una cadena, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago? Terminé el grupo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la tercera cadena y voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? De la primera vareta y voy a cortar el hilo. Corto el hilo y hago
un punto enano y cierro bien, ¿sí? Bien, aquí les voy a mostrar cómo queda esta pieza en la primera vuelta, ¿sí? Quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tienen que quedar 8 buclecitos, ¿sí? Bien, esta sería la primera vuelta. Bien, ahora vamos a continuar con el color que nosotros decidimos para la segunda vuelta. En este caso, yo lo voy a realizar con color naranja, porque voy a estar haciendo una gama como el color del arco iris. Vamos a tomar el hilo, vamos a hacer un buclecito, ¿sí? Y nos vamos a poner ¿dónde? En el mismo espacio donde hicimos el punto deslizado. Ahí nos vamos a volver a poner y vamos a pasar el hilo, ¿sí? Bien. Vamos a hacer 3 cadenas de altura para que sean nuestra primer vareta. Bien. Y ahora nosotros deberíamos hacer el punto en esta vareta, ¿sí? Entonces, aquí, en este espacio, si nosotros corremos un poquito para el lateral del buclecito, tenemos aquí el punto donde nosotros tenemos que hacer la vareta y luego el buclecito nuevamente. Entonces, si podemos nos vamos llevando las colitas de hilo, si no, no pasa nada, las escondemos después con aguja lanera. Así que aquí en el costadito tenemos el punto, nos vamos a poner ahí, tomamos la lazada y hacemos la vareta. Y ahora tenemos que hacer 10 cadenas. Volvemos otra vez y nos vamos a posicionar aquí en el centro y hacemos un punto deslizado. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es otra vareta. La otra vareta es esta. ¿Sí? Bien. Entonces, corremos el buclecito, tomamos la lazada y nos vamos a posicionar ahí y vamos a hacer la vareta para completar el grupo de 3 varetas. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo va quedando. ¿Sí? Hicimos. Donde comenzamos, estamos tratando de comenzar todas las vueltas para que quede en el mismo espacio las cadenitas. Entonces, hicimos 3 cadenas, la vareta, las 10 cadenas, el punto deslizado y luego aquí volvimos a hacer la otra vareta. Llegamos a la esquina, bueno, y ahora lo que tenemos que hacer en la esquina, ¿sí? Serían en este espacio donde está la cadena esa de separación que hicimos, van 2 varetas. Muy bien, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una cadena de separación y 10 más. Y recuerden que en las esquinas cuando nosotros volvemos no vamos a ir a la primer cadena, sino nos vamos a ir a la segunda, porque la primer cadena es la cadena de separación, ¿sí? Entonces nos vamos a la segunda y hacemos un punto deslizado y otra cadena más. Vamos a correr el buclecito y del otro lado vamos a hacer donde está la cadena de separación, vamos a hacer 2 cadenas más, 2 varetas más, perdón. Muy bien. Entonces, vamos a dejar un poquito y les voy a contar cómo hicimos, ¿sí? Entonces, recuerden, comenzamos con las 3 cadenas, que son nuestra primer vareta. Hicimos en este corrimos para un costado el buclecito, hicimos esa vareta, que es la segunda. Hicimos los 10 puntos para hacer el buclecito.
las 10 cadenitas y luego hicimos un punto deslizado. Luego corrimos el buclecito e hicimos la tercera vareta. Luego llegamos a la esquina, hicimos 2 varetas más, una cadena de separación, los 10 puntitos y otra cadena de separación. Y luego en este costadito donde está la otra cadena de separación, hicimos 2 varetas más. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente lo que hicimos aquí. Entonces vamos a hacer una vareta, en el próximo otra vareta, recuerden que es este puntito que está aquí, y ahora vamos a hacer 10 cadenas. Una vez que volvimos, hacemos aquí, en el medio, nos vamos a poner y hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a ir a este otro puntito que está aquí. Y hacemos una vareta más, que es esa vareta que nos falta para completar el grupo de 3 varetas, ¿sí? Ahora volvemos otra vez a la esquina y entonces volvemos a hacer las 2 varetas que van para la esquina. Ahora hacemos una cadena de separación y hacemos 10. Muy bien. Recuerden que en la esquina nosotros vamos a tomar el punto, no en la primera cadena, sino en la segunda, porque recuerden que la primera es la cadena de separación. Ahora hacemos otra cadena de separación y nos vamos al costadito otra vez. Y en este espacio del otro lado del buclecito, no tomé lazada, nos corresponden 2 varetas porque estamos en la esquina. Una. Y 2. ¿Sí? Bien. Ahora nuevamente. Estamos aquí. Volvemos a hacer una vareta. En este espacio, en este punto, otra vareta más. Y en esta segunda vareta, siempre en la vareta del medio, donde nos encontramos con el bucle anterior, tenemos que hacer las 10 cadenas. Bien, aquí sí volvemos al medio y vamos a hacer un punto deslizado. Nos corremos, ahora corremos el buclecito, ahí se me enganchó el hilo. Tomo lazada y vamos a hacer la vareta. Bien, y aquí completamos ese grupo de 3 y ahora volvemos a hacer, llegamos a la esquina, las 2 varetas de la esquina. Hacemos una cadena de separación y 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a correr un poquito esto por si no se ve. Los voy a correr un poquito, por ahí este es un poquito más claro, pero lo voy a dejar acá para que se vea, por ahí no se ven bien los puntos. Bien, y bajo, ¿sí? En la esquina, recuerden que nosotros no tenemos que hacer en la primera cadena el punto deslizado, sino en la segunda. En el segundo punto cadena y hacemos otra cadenita de separación. Corremos el buclecito para un costado y volvemos a hacer en la esquina 2 varetas. Si quieren ustedes, para que les sea más fácil, pueden tomar marcadores de puntos
y pueden a las esquinas ponerles marcadores para identificar cuál es la esquina. Volvemos otra vez aquí, en este primer punto, tomo lazada y hago una vareta. Ahora corremos el buclecito y el segundo punto sería este. Y ahora aquí, donde nosotros hicimos la segunda vareta, vamos a hacer las 10 cadenas. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es venirnos aquí al medio y hacer un punto deslizado. Bien. Corremos hacia un costado el buclecito y vamos a hacer la vareta que nos falta para completar el grupo de 3. Y volvimos nuevamente a la esquina. Entonces nos correspondería hacer 2 varetas, una cadena de separación y 10 cadenas más. Volvemos y recuerden que vamos a la segunda cadenita y vamos a hacer una cadena más de separación. Ya estamos llegando al final. Dimos toda la vuelta del granny, otra más. Bien. Y ahora podemos hacer en este punto, en las 3 cadenas, podemos hacer un punto deslizado. Y cortamos el hilo. Muy bien. Y aquí estaría la segunda vuelta. Los rulitos quedan todos para cualquier lado, pero ¿sí? Aquí quedan bien en la esquina y quedan en el mismo lugar donde está el otro bucle, ¿sí? Bien, aquí terminamos la segunda vuelta. Ahora volvemos a tomar el siguiente color y vamos a posicionarnos aquí donde finalizamos la vuelta. Vamos a volver a ponernos ahí y vamos a hacer 3 cadenas. Muy bien, hicimos nuestra primer vareta. Vamos a tomar lazada y recuerden que el puntito que nosotros tenemos que hacer es este que está enseguida. Voy a tomar las colitas de hilo si puedo. Bien. Y sería la segunda vareta. ¿Sí? Y hacemos 10 cadenas. 1. Vamos a volver y vamos a ponernos aquí en el centro. Vamos a pasar y vamos a hacer un punto de raso. Y ahora corremos un poquito el buclecito y vamos a hacer esa vareta que está de este otro lado, que sería esta. ¿Sí? Y aquí hemos completado ese grupito de 3. Bien, ahora vamos a continuar tejiendo varetas sobre varetas. Una vareta, otra vareta, hasta que nos volvemos a encontrar con la esquina. ¿Sí? Aquí estamos encontrándonos con la esquina, entonces nos corresponde hacer 2 varetas, ¿sí? Envolviendo la cadena de separación de la esquina, ¿sí? Muy bien.
Ahora hacemos una cadena de separación y 10 cadenas más. Muy bien. Volvemos y cuando volvemos lo que hacemos es ir a la segunda cadena y hacer un punto deslizado y una cadena de separación. Pasamos al otro lado del bucle y vamos a hacer 2 varetas más para completar la esquina. Una y 2. Bien. Ahora vamos a ir a este primer puntito y vamos a hacer una vareta. Vamos al siguiente punto, hacemos otra vareta. El siguiente punto. Y ahora uno más, que sería donde nosotros vamos a hacer las 10 cadenas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora volvemos y vamos aquí al medio y hacemos un punto deslizado. Y vamos a posicionarnos aquí al lado y vamos a buscar ese puntito y hacemos una vareta. Ahora continuamos y hacemos una vareta en este siguiente punto, otra vareta y ahora ya llegamos a la esquina. Tomamos la lazada y vamos a hacer 2 varetas que corresponderían para la esquina. Una cadena y hacemos 1, 2, 3, 4. Volvemos y vamos a ir al segundo punto. Una cadena de separación. Y volvemos a hacer esas 2 varetitas aquí en este costadito para completar la esquina. Muy bien. Ahora yo les quiero mostrar algo porque quizá no se identifican bien los puntos. Nosotros el primer punto que debemos hacer ahora es este. El que continúa. Este que está bien escondido luego de la esquina. Espera que voy a sacar un poquito el ganchillo. ¿Sí? Aquí se esconde un punto. Esto lo voy a correr para atrás. ¿Sí? Este es el primero. Se hace otro acá. Se hace otro acá. Y este es el punto que corresponde para las cadenas. Luego es este otro punto que tenemos que hacer y van 2 puntos más. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer primero este punto, que es el que está ni bien, finaliza la esquina, otra vareta más, otra vareta más y corremos a un costadito y tenemos este puntito aquí. Este es el puntito donde nosotros tenemos que hacer las 10 cadenas. Donde luego hacemos el buclecito. Volvemos y en este momento sí nos ponemos en el medio. Bien. Y ahora vamos a pasar, ¿sí?, a este punto y hacemos una vareta. Y volvemos a hacer las varetas correspondientes que continúan hasta que lleguemos a la esquina. Una vez que llegamos a la esquina,
otra vez hacemos 2 varetas, una cadena y 10. 1, 2, 3, 4. Vamos a la segunda cadena, tomo lazada y hago punto deslizado y una cadena. Ahora vamos a pasar para aquí y vamos a hacer 2 varetas que corresponden para la esquina, ¿sí? Muy bien. Y ahora continuamos realizando esos puntos haciendo exactamente lo que yo les mostré. Recuerden, aquí va un punto, ni bien termina la esquina, aquí hay otro y este puntito es el del bucle, ¿sí? Luego se corre otra vez y aquí tenemos un puntito, otro puntito, otro puntito y llegamos a la esquina, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a continuar haciendo. Acá ya estoy finalizando la vuelta, hice las dos varetas que corresponden a la esquina y ahora voy por el primer punto, que está ni bien, finaliza la esquina, y vamos a hacer el otro punto que nos falta y ahora ya finalizamos la vuelta de este color hermoso. Y ahora vamos a hacer un punto en la tercera cadena, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y esto mismo que hicimos recién es lo que se va a hacer con cada uno de los colores, ¿sí? Bueno, yo ahora les voy a contar cómo continuamos con la vuelta de color rojo, ¿sí? Les voy contando cómo va, quedando precioso, ¿sí? Bien. Y cómo vamos a continuar con los siguientes colores, pero siempre es lo mismo, ¿sí? Vamos contando los puntos y se va haciendo como lo estuvimos haciendo recién. Donde finalizamos la vuelta, tomamos el color, hacemos un buclecito en el hilo. Donde finalizamos la vuelta, bueno, vamos ahí a pararnos donde hicimos el punto deslizado y vamos a comenzar otra vez. Vamos a tomar el hilo, ahí yo tengo un hilo doble acá, sí, para que me dé el grosor. Bien, y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, ¿sí? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es correr el buclecito hacia un costado, tomo lazada y voy a ponerme en este puntito de aquí. Y voy a hacer una vareta y ahora sí 10 cadenas. Muy bien. Volvemos y vamos a ir aquí al centro y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a correr el buclecito y vamos a buscar este puntito de aquí, este. Tomo lazada y buscamos ese puntito. Bien. Y hacemos una vareta y ahí completamos los 3 puntos. Ahora tomo lazada y vuelvo a hacer varetas hasta que lleguemos a la esquina. Acá no tomé los 2 hilos. Bien. Quedó ahí. Ahí estamos. Me parece que no me quedó bien. Y seguimos haciendo varetas hasta que lleguemos a la esquina. Si ustedes quieren este mismo motivo, lo pueden hacer de 2 colores. Aquí llegamos a la esquina, bueno, hacemos 2 varetas. Pueden hacerlo con 2 colores, con 3 colores, ¿sí?
sí tendría que ser mínimo 2 colores. ¿Por qué? Porque si no, no se formaría ese motivo donde se van viendo un color después del otro cuando se realiza esa especie de trencita que se hace. Bien, llegamos a la esquina, hacemos una cadena de separación y 10 cadenas más. Muy bien, volvemos otra vez y no vamos a volver en la primera, sino recuerden que en la segunda. ¿Sí? Hacemos un punto deslizado y hacemos otra cadena de separación. Y vamos a venir acá al costado y vamos a volver a hacer la parte que nos falta de la esquina, que serían 2 varetas más. Eso se hace en todas las esquinas, ¿sí? Bien. Y aquí les voy a mostrar, ¿sí? Vamos a contar. Creo que acá ya no tengo hilo. Bien. Ponemos una vareta. Tenemos otra vareta. Tenemos otra vareta más. Otra vareta. Y aquí tenemos 2 varetas más, que sería esta vareta y esta vareta, que es la que corrimos el buclecito, y encontramos que ahí es donde tenemos que hacer esa vareta, para luego hacer nuevamente esas 10 cadenas y volver a hacer el buclecito, ¿sí? Aquí está la vareta. Bien, bien. Y 10. Volvemos otra vez y cuando estamos aquí en el medio, volvemos aquí y hacemos esto. Así que esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta y de todas las vueltas que continúan. Aquí es donde tenemos que continuar. ¿Sí? Bien. Otra vez hacemos una vareta, pasamos al otro punto, otra vareta, otra vareta, otra vareta. Y aquí llegamos a la esquina. Nuevamente, ¿qué hacemos? 2 varetas. Bien, una cadena de separación y 10 cadenas. Recuerden, se me dio vuelta, que en la esquina tenemos que ir al segundo punto, ¿sí? Punto deslizado, una cadena, las 2 varetas que corresponden para la esquina, luego del buclecito, y continuamos haciendo lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Todo hasta que lleguemos aquí. Aquí ya estoy por finalizar, hice la mitad de la esquina que me faltaba, continuamos con este primer punto, con este siguiente, y aquí tenemos 2 más hasta que completamos, ¿sí? Este puntito. Bueno, esto que hice recién es repetitivo, ¿sí? Esto es lo que se va a hacer en todas las vueltas. Yo voy a seguir tejiendo las vueltas, ¿sí? Acá en la tercera cadena volvemos a hacer un punto deslizado y vamos a escoter el hilito mientras vamos tejiendo. ¿Sí? Bien. Bien. Continuamos
con el siguiente color. Les voy mostrando cómo está quedando precioso. Yo voy a continuar ahora con el siguiente color y les muestro cómo va quedando. Estuve continuando con el color violeta y les voy a mostrar para una ayuda a memoria. Aquí, bueno, completé puntos, voy a hacer, llegué a la esquina, hago 2 varetas, una cadena, recuerden, de separación y 10 cadenas al aire. Muy bien. Luego de esas 10 cadenas al aire volvemos, recuerden, y vamos al segundo punto, punto deslizado y una cadenita. Y ahora corremos el buclecito y volvemos a hacer 2 varetas para completar ese grupo de la esquina, ¿sí? Recuerden que todas las vueltas las comenzamos con 3 cadenas, ¿sí? Como habíamos hecho antes. En todas las vueltas 3 cadenas y comenzamos a hacer los puntos. Hacemos una vareta, otra vareta, otra vareta. Cada vez se van sumando más varetas. Otra vareta, otra vareta, otra vareta, otra vareta, y aquí deberíamos hacer en este punto siguiente, aquí, el buclecito. Aquí tomo lazada y paso y hago el buclecito, el punto, para hacer el buclecito, que es en este punto, ¿sí? Y ahora hacemos 10 cadenas. 1, y 10. Bien. Volvemos y nos ponemos en el medio y hacemos un punto deslizado. Pasamos y vamos a este punto siguiente, que sería este, y hacemos la vareta. Y ahora continuamos con varetas. Hasta que llegamos a la esquina, como lo veníamos haciendo. Y como ya les dije, se van sumando más varetas hasta que lleguemos a la esquina y hasta que lleguemos a realizar los buclecitos. Una vez que hemos completado los puntos, llegamos a la esquina nuevamente, ¿sí? Bien, y vamos a hacer otra vez como hicimos hoy. Estos hilos los voy a dejar atrás. Luego los escondo, los corto. Hacemos 2 varetas, porque llegamos a la esquina. Hacemos una cadena de separación y 10 cadenas. Muy bien. Recuerden que aquí en la esquina nos vamos a la segunda y hacemos un punto deslizado. Una cadenita. Bien. Corremos el buclecito, tomamos lazada y hacemos 2 varetas más en ese mismo lugar. Y continuamos. Vareta, vareta. ¿Sí? Es muy sencillo. Recuerden que lo tenemos que hacer, no creo que no se los dije, pero hasta la vuelta número 6, cuando lleguemos al sexto color que elegimos, aquí ya finalizamos, ¿sí? Nos vamos a la tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ay, no pasé, perdón. Paso, hago un punto deslizado y corto el hilo. Bien, hago un nudito. Bien, y aquí ya finalizamos la vuelta, ¿sí?
Bien, aquí hemos finalizado ya el color violeta. Miren qué bonito, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. La vuelta número 6 sería la última vuelta que vamos a hacer con estos colores, ¿sí? Volvemos a comenzar donde finalizamos, ¿recuerdan? Volvemos a pasar el hilo y esta vuelta de color turquesa va a ser la que finalice con los bucles. Y luego con el último color que elegimos, que va a ser el verde manzana para mí, voy a hacer el final de la vuelta, ¿sí? Ya en esa vuelta de color verde manzana ya no va a haber buclecitos, ¿sí? Hasta esta nomás. O sea, ustedes tienen que hacer cualquiera de las vueltas que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, quieren hacer 4 vueltas. Bueno, en la vuelta número 3 tendrían que finalizar de hacer los bucles y en la vuelta número 4 harían el cierre, ¿sí? Entonces, aquí hicimos esto y hacemos el buclecito. 1, 2, 3. Muy bien. Volvemos otra vez y hacemos lo mismo que estábamos haciendo, ¿sí? Pero con la diferencia de que esta va a ser la última vuelta para mí, ¿no? Y para este granny, el tamaño de este granny que yo quería hacer, de 7 colores, hacemos aquí, pasamos y vamos a hacer este. Y llegamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Es lo mismo, se hacen todas varetas hasta que se llega a la esquina. Luego se continúa y se cierra con punto raso al final de la vuelta, ¿sí? Como hicimos, se corta el hilo y se cambia de color. Bien. Muy bien. Van llevando todo lo que pueden los hilitos. Aquí hay un punto más. Este lo saco para atrás. Bueno, les muestro una vez más la esquina y ya estaríamos. 2 varetas porque estamos haciendo una cadena y ahora 10 más. Bueno, vamos a la segunda, punto deslizado, cadena de separación. Y ahora de este otro lado, otra vez, 2 varetas. Y sí, recuerden siempre de hacer este puntito de la esquina, siempre. Este puntito que está aquí, que siempre suele esconderse, este no se olviden de hacerlo, ¿sí? Que es el primero, este que está acá, este. Ese es el primer puntito, ¿sí? Y así continúan. Y acá ya estaría finalizada la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Nosotros vamos, bueno, por lo que yo voy a hacer ahora van a ser 7 vueltas. Bueno, vamos a ahora comenzar a hacer la parte de las cadenitas. Entonces, pasamos el naranja por el amarillo, el rosa por el amarillo, el rojo, ustedes el color que tengan, ¿sí? Y vamos pasando así para que se vaya formando esa hermosa cadenita. ¿Sí? Bien, aquí está. Entonces vamos por las esquinas. Pasamos el segundo por el primero. Este otro. Es muy sencillo, muy fácil. Como verán, es muy hermoso. Y yo tenía ganas de hacerlo de estos colores arcoíris para ver cómo quedaba. Y me encantó, realmente me encantó. Bueno, acá continuamos otra vez. Voy a hacer una vez más. ¿Sí? Es muy fácil.
¿sí? Eso lo hacemos con todos los lados y luego continuamos con la vuelta número 7, ¿sí? Y esto lo hacemos con todos los lados. Y aquí estarían ya pasadas todas las cadenitas, queda muy bonito. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar el color con el cual vamos a hacer el borde del granny y donde también vamos a hacer la vuelta número 7 y una vuelta final de puntos bajos con el mismo color. Vamos a tomar el hilo, vamos a hacer un puntito con la aguja y lo que vamos a hacer ahora es posicionarnos aquí donde finalizamos, ¿sí? Vamos a volver a pasar por aquí y vamos a hacer las 3 cadenitas que veníamos haciendo en todas las vueltas. 1, 2 y 3. Vamos a hacer toda una vuelta de varetas, ¿sí? Bien, nos vamos a posicionar aquí donde se encuentra este punto para hacer una vareta. En ese punto donde irían, por ejemplo, las cadenitas. Ahora tomo la lazada, paso y me voy a poner en el punto que continúa, ¿sí? Este ya lo hice, este puntito, y ahora vamos a este de aquí que continúa. Es este puntito que está escondido. Lo vamos a hacer, lo vamos a pasar, ¿sí? Este puntito es el que hicimos acá. Este es el otro, el que falta, que está escondido detrás de las cadenas. Y ahora seguimos haciendo varetas, ¿sí? Hasta que lleguemos a la esquina. Recuerden ustedes utilizar los colores, el material que a ustedes más les guste y también siempre adaptando la aguja al hilado que estén utilizando. Pueden utilizar otros colores, yo les dije como mínimo tienen que ser 2 para que sí tenga ese efecto que tiene este punto, ¿sí? 2 colores mínimo, después todos los que ustedes quieran. Y pueden hacerlo, como vieron, del tamaño que quieren, siempre haciendo los buclecitos hasta la anteúltima vuelta. Aquí hacemos la esquina, son 2 varetas, ¿sí? 2 cadenas, es una cadena, tomamos este, pasamos el bucle y hacemos la cadena que nos falta. Ahora corremos el bucle y vamos a hacer aquí 2 varetas. Porque estamos haciendo la esquina. Acá me quedó mal esto, porque me quedaron hilitos, los voy a sacar. Bueno, después los saco porque me quedaron hilitos enganchados. Bien, 2 varetas, las colitas estas que venía llevando. Bien, 2 varetas, recuerden, en la esquina tenemos que girar un poquito. Esta me parece que no me quedó bien, me quedó enganchada en el punto. Tenemos que girar siempre, o sea, correr un poquito, ¿sí? Los puntos para encontrar esa mitad de la esquina que nos hacía falta. Bueno, ahora vamos a empezar con este punto y vamos a hacer varetas, ¿sí? Hasta que nos encontremos con otro buclecito. Bien, ya estamos por llegar, ¿sí? Estamos con este punto
hacemos este otro punto y ahora vamos a pasar a este punto, ¿sí? Este punto de aquí atrás. Entonces, tenemos que tomar lazada, nos metemos aquí, ¿sí? Y vamos a este puntito de acá atrás, que tenemos que correr los puntos para verlos. Pasamos por el bucle y cerramos esa vareta, ¿sí? Bien. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta. ¿Sí? Varetas, varetas, yo voy a seguir tejiendo hasta que llego a la esquina. Aquí ya estoy llegando a la esquina, me falta una vareta. Y vuelvo a mostrarles cómo se hace la esquina para una ayuda a memoria. Entonces hacemos así, 2 varetas, una cadena, son 2 cadenas de separación, recuerden y el bucle, pero en este caso son 2 cadenas solas. Hacemos envolviendo el bucle y corriendo a un costadito volvemos a hacer 2 varetas. Bien, y ahora continuamos. Varetas, 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 varetas. Tomamos este punto, el bucle, y este de acá atrás que tenemos que correr es el que enganchamos con el buclecito, ¿sí? Con una vareta. Luego llegamos a la esquina, 2 varetas, una cadenita, la segunda cadenita la enganchamos con el bucle, 2 varetas más y así continuamos con toda la vuelta, ¿sí? Yo continúo y les muestro. Aquí estoy por llegar, me faltan 2 puntos y estoy por llegar a la parte donde tengo que realizar la vareta y también tomo el bucle desde ahí, ¿sí? Hago este punto, que este sería el punto que nosotros tendríamos que hacer las 10 cadenitas, en este caso no lo vamos a hacer, vamos a tomar lazada, tomamos el bucle y corremos porque tenemos que ponernos en este punto. Tomo lazada, paso por el bucle y paso y vuelvo a tomar lazada y hago la vareta, ¿sí? Bien, y continuamos con varetas hasta que llegan a la esquina. Volvemos a llegar a la esquina, hacemos 2 varetas porque se hace 2 varetas en la esquina, una cadena de separación, tomo el bucle, paso por el bucle y hago otra cadena, ¿sí? Ahora vuelvo a hacer en la esquina eso que me faltaba, 2 varetas. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer hasta que finalizamos la vuelta, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Una vez que estamos finalizando la vuelta, haríamos el último punto que sería la vareta, ¿sí? Y vamos a ir a la tercera cadena. Y vamos a hacer un punto deslizado. Desde aquí mismo vamos a levantar una cadena de altura y vamos a pasar al siguiente punto y vamos a comenzar a hacer puntos bajos, ¿sí? Toda una vuelta de puntos bajos a lo largo de todo el granny, ¿sí? Bien, yo voy a continuar hasta que llego a la esquina y les muestro lo que hacemos. Cuando llegamos a la esquina, lo que vamos a hacer es posicionarnos aquí y hacer una vareta, un punto bajo, otro punto bajo, 2 cadenas de separación y ahora vamos a pasar aquí donde tenemos este espacio y vamos a hacer una y 2 puntos bajos más, ¿sí? Aquí estaría la esquina y luego continuamos haciendo puntos bajos. Y continuamos así hasta que demos toda la vuelta, ¿sí? Aquí quedaría la esquina. Cuando finalizamos de hacer toda la vuelta de puntos bajos, vamos a cerrar con aguja lanera. Pasamos por el último punto, lo pasamos por completo, ¿sí? Y vamos a pasar por el punto que acabamos de hacer y vamos a pasar por el medio. Entonces así tenemos una mejor terminación, ¿sí? Escondemos los hilos y les muestro cómo quedó.
Y aquí estaría finalizado este hermoso granny. Como verán, salió más grande que este. ¿Por qué? Porque en este utilicé aguja de 4 milímetros, ¿sí? Y en este utilicé una aguja de 4,5 milímetros. En este me había quedado un poquito más, con un poquito más de ondas, entonces utilicé un ganchillo de mayor tamaño, con el mismo grosor de hilado, y quedó mejor, quedó más plano, ¿sí? Obvio y lógico, quedó un granny precioso y enorme. Les voy a contar de qué tamaño quedó. Miren lo bonito que queda con los colores arcoíris. Les voy a mostrar, les voy a decir. Tiene 21 centímetros por... Calculo que tendría que tener 21 centímetros también. ¿Sí? Sí, podríamos decir sí, que tiene 21 por 21. Así que es muy, muy, muy bonito. Y estos quedaron... Este tiene 7 colores. Este también tiene 7 vueltas. Y este quedó con una aguja más chica de 18 centímetros por 18 centímetros. Y este, que está hecho con aguja 4 milímetros, también, pero está hecho con 6 colores, ¿sí? Este tiene un poquito menos, que serían 17 centímetros. Así que, ustedes vieron el tamaño y lo bonito que queda. Es ideal. Si ustedes le hacen unas vueltas más, lo pueden utilizar para un hermoso cojín, para lo que ustedes quieran. Es muy precioso y siempre, lógico, cuando uno va tejiendo, va probando. Este quedó más plano, ¿ven? Este quedó, como les decía, un poquito más ondeado, porque yo probé hacerlo con aguja 4 milímetros y queda un poquito más con onda, ¿sí? Podríamos utilizar la 4 milímetros con un hilado más delgado, ¿sí? Este quedó con un poquito menos de onda, pero este con aguja de 4 milímetros y medio, quedó perfecto y hermoso. Espero que les haya gustado. Es hermoso. Como saben, en mi canal tejo muchos proyectos con muchos colores porque me encantan los colores. Este de color arcoíris quedó precioso, me encantó. Bueno, les doy muchas gracias por suscribirse al canal, por sus hermosos y amables comentarios, por compartir los videos para que más personas conozcan. Pueden activar la campanita para que así YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Y también recuerden que para las personas que tejen con la mano izquierda tengo tutoriales, y para las personas que tejen con la mano derecha también tengo tutoriales en el canal. Les doy muchas gracias de corazón. Espero que se haya entendido y que tejan muchos de estos hermosos grannies para decorar su casa y para colocarlo donde ustedes más les guste. Muchas gracias de corazón. Los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.